Vamos a orar entonces para comenzar el estudio, ¿les parece bien? Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por este día. Muchas gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de reunirnos. Padre, muy en particular te queremos pedir porque tú bendigas este estudio y porque tú bendigas este tiempo. Y también, Señor, te pedimos por la reunión que vamos a tener esta tarde, porque tú la bendigas y sea de bendición. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Hoy tenemos un estudio, una plática que se llama imitadores. Y hoy no vamos a hablar a través de esta plática sobre las personas que imitan los tenis o que imitan los discos o qué sé yo, los aparatos de música, sino vamos a hablar sobre verdaderos imitadores y en forma correcta. Para todo esto, me gustaría empezar preguntándoles una cosa. ¿Quién de ustedes se apellida Rodríguez? Bueno, pues yo. Martínez, Pérez, Suárez, ok. ¿Ustedes saben que todos saben por qué significan estos apellidos? Por ejemplo, Rodríguez significa hijo de Rodrigo. ¿Sí sabían eso? Hijo de Rodrigo. Entonces a todos los que tenían un papá que se llamaba Rodrigo, les empezaron a llamar Rodríguez, ¿de acuerdo? Para identificarlos. A todos los que llamaban Martínez, pues eran hijos de Martín, ¿de acuerdo? Esto no solamente sucede en el idioma español. En el idioma español la mayor parte de los apellidos provienen del nombre de un padre, ¿no? Que eventualmente se convirtió en un apellido. Esto sucede también en otros idiomas. Como ustedes saben, nosotros en nuestro idioma tenemos mucha influencia árabe, por ejemplo, ¿no? ¿Ustedes han oído un apellido árabe, Curi? ¿Saben qué significa? El hijo del cura. Es en serio. Y es porque en algún momento... No. No, espéreme. Déjame explicar esto antes de que alguien piense lo que no debe. No, lo que pasa es que ciertos curas que vivían en las montañas en el Líbano se les dio o les autorizó la organización religiosa, les autorizó a casarse. Y entonces era oficial, o sea, tenían hijos oficiales, ¿no? No quiere decir, si hay hijos no oficiales, no sé, pero eran hijos oficiales, ¿de acuerdo? Entonces a todos esos hijos oficiales se les llamó curi, es decir, hijos del cura, ¿no? Así como Rodríguez, pues es hijo de Rodrigo y así, ¿de acuerdo? ¿Ok? Perdón, ibas a decir algo. Sí. Mira, cada religión tiene sus normas que consideran que son morales, eh, y en este caso en particular, bueno, pues esas normas morales implican el hecho de que los sacerdotes no se casen, ¿no? No es mi papel juzgar ese tema, es un tema de una religión y son sus normas, ¿no? Pero en ese caso en particular no es que hubieran roto sus normas, sino en particular es que tenían una autorización, no sé por qué, pero para poder casarse. Entonces, por eso hay tantos curis, ¿no? Que eran los hijos de los curas, ¿ok? Bueno, pero les cuento todo esto porque de alguna manera nosotros siempre tenemos una tremenda influencia de parte de nuestros padres, ¿cierto? Esta influencia viene en varios aspectos. Por ejemplo, todos nosotros sí tenemos, lo que Jesús no tenía, como expliqué hace un rato, pero sí tenemos toda una estructura genética que proviene de nuestros padres, ¿no? Y eso se ve bastante claro. O sea, normalmente te pareces un poco a tu papá, un poco a tu mamá, y muchas veces mucho más a los abuelos, ¿verdad? Porque viene toda una estructura genética. Entonces, todos nosotros tenemos una influencia muy importante de parte de nuestros padres, de la que vamos a estar hablando el día de hoy. Dice la Escritura, sed pues imitadores de Cristo como hijos amados. Y justamente el día de hoy vamos a hablar de esto, porque Dios nos dice que nosotros seamos imitadores de Cristo, ¿de acuerdo? Pero nos dice de la misma forma que los hijos amados imitan a sus padres, ¿de acuerdo? Bueno, la realidad es que tenemos muchas similitudes con nuestros padres, en forma muy natural las tenemos. Las primeras son completamente naturales, como explicaba hace un rato, pues tenemos un código genético que hace que nos parezcamos en muchas cosas a nuestros papás. Nos parecemos físicamente en ciertas cosas, ¿verdad? Nos parecemos también a veces en cuestiones de temperamento con nuestros padres, y eso tiene que ver, en efecto, con nuestro código genético. Hay veces que es difícil determinar en cuántas cosas nos parecemos por una cuestión genética y en cuántas cosas nos parecemos por ejemplo, porque lo que sí sucede es que aunque tenemos muchas cosas que son inclinaciones naturales que provienen también de nuestra familia, pero la realidad es que también hay muchas cosas que son aprendidas.
Desde que el bebé abre los ojos, una de las primeras cosas que hace es define o entiende quiénes son sus padres. E inmediatamente empieza a aprender de ellos. Todo absolutamente lo empieza a aprender de ellos. Déjame asustarte un poco, el 90% de lo que nosotros aprendemos desde el punto de vista afectivo y desde el punto de vista de la formación de nuestro carácter se define durante los primeros 3 años de vida. ¿No? Por eso es tan importante que sobre todo durante esos 3 años, la madre o los padres estén todo el tiempo posible con los hijos y además tengan mucho cuidado con todos los detalles de la educación. Porque este niño tiene un cerebro completamente vacío que está llenando todo el tiempo con la información externa, especialmente proveniente de sus padres. No sé si te has dado cuenta, pero independientemente de que tú hayas sido más apegado o menos apegado con tus papás, hay muchas cosas que haces que son iguales a las que hacían tus padres. ¿Verdad que sí? Yo recuerdo un amigo mío que decía que él siempre le había molestado mucho que su papá era muy explosivo, era muy violento. Y él siempre dijo, yo jamás seré de esta manera. Se casó y después de unos días tuvo una ligera discusión con su esposa y lo primero que hizo fue, le dio una patada a la silla que estaba ahí al lado. Y entonces dijo, ese fue mi papá. Bueno, ese fue él, ¿verdad? Pero dijo, es increíble, pero tengo muchas más conductas aprendidas de mi papá de lo que yo hubiera querido. En algunos casos son positivas, en otros casos no son positivas, ¿cierto? Pero tú y yo aprendemos muchas conductas. Aprendemos básicamente la forma de vivir de nuestros padres. Hay veces yo veo personas que dicen, oye, yo no estaba de acuerdo con la forma en la que mi papá hacía esto o hacía el otro. Y sin embargo se acaban descubriendo, ¿no?, con que tienen esas mismas inclinaciones naturales. Ahora, esto no es un tema genético, esto es un tema aprendido. Nosotros aprendemos desde nuestra más tierna infancia de nuestros padres, aprendemos cómo vivir. Recuerdo que hace algún tiempo, un amigo, hace ya mucho tiempo, un amigo tuvo un hijo por primera vez. Y entonces, una persona que le enseñaba de la Biblia le dijo, te voy a pedir un favor, desde que llegue a tu casa, todos los días ponte de rodillas y ora delante de él. Y él le dijo, pero yo no entiendo, pues es un bebé, ¿el que va a entender si estoy orando o no? No importa, le dijo. Esa imagen tuya de rodillas se va a grabar en su cerebro y algún día la va a entender. Sabes, es extraordinario, pero todos los días, todo el tiempo, tú estás dando ejemplos a tus hijos de cómo se debe vivir. Y cuando ellos nacen, lo primero que hacen es que colocan su reloj en tu hora. Y esa es la forma en la que ellos asumen que se tiene que vivir. Ellos van desarrollando después su propio carácter, van desarrollando, lógicamente, van desarrollando su propia forma de vivir, pero en mucho tú fuiste determinante para que ellos aprendieran a vivir de una determinada forma. ¿De acuerdo? Normalmente, yo no sé tú, pero yo recuerdo que siempre los chicos empezamos a tratar de ser como nuestro papá. Te vistes como el papá, ¿verdad que sí? ¿No? Les voy a contar una cosa muy aquí entre nosotros. Hoy que no nos oye nadie. Yo recuerdo cuando era chico yo veía que mi papá, porque vivíamos en otro país, le decían Don Ángel. Y yo decía, qué importante es eso, ¿no? Mi papá, Don Ángel, o sea, wow. O sea, yo era muy chiquito, ¿eh? Y entonces un día recuerdo que había una señora que ayudaba a mi mamá con algunas cosas en la casa y le dije, oiga, si llaman por teléfono y preguntan por Don Ángel, es mi papá. Yo creo que la señora se quedó así. Dije, pero si dicen Don Angelín, soy yo. Desde ese día, todos mis primos se ríen de mí y me dicen que soy Angelín, pero bueno, ese es un tema ya sabes. Pero yo quería ser de alguna manera como mi papá, claro, más chiquito, por eso Angelín, ¿verdad? Y eso de alguna manera nos sucede a todos, es decir, queremos ser como nuestro papá, o sea, queremos como nuestra mamá, ¿verdad? Tomamos una imagen de ellos y queremos parecernos a ellos, y esto es una cosa normal porque estamos aprendiendo a través de sus ejemplos, ¿cierto? Quiero decirte que si tú eres papá tienes que tener mucho cuidado porque también tus ejemplos negativos son cosas que están aprendiendo tus hijos. Entonces también todo aquello que sucede, tus hijos no aprenden lo que les dices, aprenden fundamentalmente lo que tú vives. Todas las cosas que tú haces todos los días son las que ellos están aprendiendo y asumen como cosas correctas, ¿de acuerdo? Más allá de lo que tú les puedas o no decir. Por otro lado, nosotros aprendemos lo que queremos aprender, ¿verdad que sí? O sea, porque muchas veces tú dices, no, esta parte yo no la quiero aprender, ¿cierto? Esto no me gusta de mi papá o esto no me gusta de mi mamá, yo no quiero aprenderlo de esta manera, yo quiero vivir de una forma distinta. Y por otro lado, muchas veces tú y yo, y esto es ideal,
aprendemos por admiración. Hace unos años fui a una boda. Yo no soy una persona particularmente sentimental. O sea, yo no lloro en las bodas, no, ¿me entiendes? O sea, no. Pero ese día se me saltaron las lágrimas. Y déjame explicarte por qué. Porque estos jóvenes que se estaban casando quisieron agradecer a sus padres pues, por haberlos llevado hasta ese día. Y entonces recuerdo que la joven dijo, mamá, yo solamente le pido a Dios algún día parecerme a ti. Ya con eso estoy servida. Quisiera ser una esposa como tú y quisiera llevar mi casa y hacer las cosas como tú las has hecho. Te puedes imaginar, la mamá casi se desmaya, paramédicos, no es cierto. Pero la realidad es que fue un momento súper importante. Recuerdo cuando me acerqué con esta señora, que es una amiga nuestra, le dije, oye, qué precioso lo que dijo tu hija. Y me dijo, la verdad, han valido todos los años de esfuerzo solamente este minuto. ¿Verdad? Viví una experiencia muy similar hace apenas unos meses con una persona de aquí del grupo que vivió estos mismos comentarios de parte de su hija. Quiero decirte que muchas veces los hijos aprenden también por admiración. Oye, es que yo admiro lo que hace mi papá, admiro su constancia, o admiro su fe, o admiro su trabajo, o admiro su dedicación, o admiro, qué sé yo, cualquier cosa, y entonces yo quiero parecerme a él en este sentido, porque yo veo que mi papá hace las cosas muy bien o es muy exitoso, o porque mi mamá realmente hace las cosas en forma extraordinaria en este ámbito, ¿verdad? Y entonces tú y yo aprendemos de esta misma forma. Regresemos un poco al versículo, dice, sed imitadores de Cristo como hijos, ¿qué dice? Como hijos amados. Fíjate que es muy importante porque Dios utiliza este ejemplo de la paternidad y la maternidad para que tú y yo aprendamos de la misma forma, de parte de Él, por admiración. ¿Sabes qué es extraordinario? Tú y yo no tenemos, o sea, tú y yo fuimos adoptados literalmente de parte de Dios. Y hace un rato que estaba explicando todo esto de la adopción y cómo José había intervenido de alguna manera como padre, sin serlo, etc. Quiero decirte que de la misma manera nosotros fuimos literalmente adoptados por Dios. Los seres humanos tomamos la decisión de desligarnos de Dios, pero sin embargo, cuando tú y yo invitamos a Cristo a nuestro corazón, lo que literalmente estamos haciendo es ser adoptados por Dios. ¿De acuerdo? Y de esta forma, tú y yo empezamos a aprender como un niño recién nacido, porque así nos dice la Biblia, empezamos a aprender de la misma forma que un niño recién nacido empieza a aprender de sus padres. Yo no sé qué pasó contigo, pero yo recuerdo cuando yo recibí a Cristo, yo lo primero que hacía era llegaba a mi estudio y volteaba a ver a la persona que daba el estudio y decía, yo quiero ser como él. ¿Cierto? Porque aunque no veía a Dios, pero yo decía, él está viviendo para Cristo, y entonces yo quisiera parecerme un poco a él. Y volteaba a la gente que iba al estudio y decía, y a los demás, quisiera parecerme un poco a todos ellos, ¿verdad? Quisiera aprender un poco de todos ellos, porque yo soy el que acabo de llegar. Y yo quisiera ser como parte de esta familia, ¿no? Y así como algún día tú y yo tomamos los cubiertos por primera vez y tratamos de hacerlo como lo hacían nuestros papás, de la misma forma yo tomaba la Biblia y decía, a ver, le pintan de amarillo, pues yo pues voy a comprar un marcador, ¿verdad? O sea, y yo trataba de aprender y asimilar todas aquellas cosas que yo veía que ellos hacían, que ellos vivían, ¿de acuerdo? Pero especialmente conforme iba avanzando en la lectura de la Biblia, yo decía, Dios, ¿cómo me gustaría parecerme a ti? Porque admiro cómo eres. Admiro profundamente tu amor. Admiro profundamente tu misericordia, yo no soy así. Admiro profundamente esto que haces, admiro profundamente el cargo que tienes por las personas, admiro profundamente la forma recta en la que siempre tienes tus juicios, admiro tu sabiduría, admiro tu inteligencia, y justamente por todo eso, ¿no? Es que yo quise y oré pidiéndole a Dios, por favor, enséñame de ti. Quiero parecerme más a ti, quiero ser más similar a ti, porque realmente soy muy diferente, ¿no? O sea, soy un hijo adoptivo, no me parezco tanto a ti, pero yo quisiera parecerme cada vez más a ti, porque admiro profundamente la forma en la que tú eres. Cuando la Biblia nos dice que aprendamos a ser similares a Cristo, básicamente habla de todo este tipo de similitudes. Nos dice, por un lado, al venir a Cristo, cuando tú y yo nacemos espiritualmente, Dios se hace algo extraordinario. Oye, pero fuimos adoptados. Sí y no. Porque lo que Él hace es coloca su espíritu en tu corazón y de esta manera hace que esta nueva criatura sí tenga las características de Dios.
Tú y yo naturalmente no tenemos las características de Dios, aunque tenemos algunos reflejos y algunas pinceladas de cómo Él es, pero en realidad no somos así. Pero cuando tú y yo nacemos espiritualmente, ese Espíritu Santo que entra a nuestro corazón, a nuestra vida, lo que hace es que poco a poco empieza a desarrollar las características de Dios en nuestra vida. Eso es lo que la Biblia llama los frutos del Espíritu. Si tú te fijas en los frutos del Espíritu Santo, está básicamente una descripción del carácter de Dios. Dice, los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y si tú te fijas, al analizar la vida de Jesucristo, esto es una descripción de su vida, ¿cierto? Así era Él en todos los sentidos, o así es Él en todos los sentidos. Bueno, eso es, por decirlo de alguna manera, su código genético que es traspasado para con nosotros cuando aceptamos a Cristo y el Espíritu Santo entra en nuestro corazón y empieza a generar esta nueva criatura, que es la que puede adorar, la que puede servir y la que finalmente nos va a llevar a ti y a mí al cielo. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok, entonces sí tenemos a través del Espíritu Santo todas estas similitudes naturales, porque estas cosas son un regalo. O sea, tú empezaste a experimentar paz no porque te lo ganaras, no porque te lo propusieras. O sea, el día que tú recibiste a Cristo no dijiste, a partir de mañana tengo paz, ya la tengo. No es cierto, no fue así. Simplemente empezaste a experimentar todas estas cosas que el Espíritu Santo formó en tu propia vida. De la misma forma, Dios empezó a poner ciertas inclinaciones naturales que tú no tenías. ¿Cuántas veces a ti se te había antojado leer la Biblia en tu vida? A mí ninguna. O sea, la verdad es que una vez lo hice por obligación y no pasé de la página 2, pero yo no tenía como inclinación natural hacer esto. Y sin embargo, de repente, sin darme cuenta, empecé a tener ciertas inclinaciones naturales similares a las de mi padre, a las de mi padre espiritual. Y entonces Dios empezó a poner un interés en la Biblia, empezó a poner un interés por las cosas de Dios, empezó a poner un interés por los demás, empezó a poner un interés por la Biblia, en fin, por cosas que yo nunca había tenido interés. Y de la misma forma empecé a experimentar entonces estas inclinaciones naturales. También empecé a aprender, y empezamos a aprender, por ejemplo. ¿Sabes? Una de las enseñanzas más valiosas del Evangelio, ¿sabes cuál es? El que tú y yo podemos vivir a Jesús viviendo en nuestro mundo. Si tú y yo no tuviésemos los Evangelios, ¿sabes qué diríamos? Bueno, es que Jesús es Dios, pero si tuviera que vivir aquí, ¿no? Si tuviera que ir a mi escuela, si tuviera que lidiar con mis amigos, Pero los Evangelios nos permiten ver cómo Jesús lidió con todas las cosas que tú y yo lidiamos todos los días. Esa es la realidad. Nos permite ver cómo Jesús enfrentó todos los aspectos que para ti y para mí a veces no son fáciles de enfrentar en la vida. Y cómo Él los enfrentó además en una forma tremendamente exitosa. Bueno, entonces estamos aprendiendo a través de su ejemplo, ¿verdad? Yo recuerdo, no sé si te pasó a ti, pero cuando yo recibí a Cristo, a mí me interesó mucho leer el libro Apocalipsis. No tenía ni idea de qué se trataba, pero yo decía, seguro voy a encontrar ahí algo extraordinario, ¿cierto? Entonces me apuré para leer porque decía, quiero llegar a Apocalipsis, ¿no? Porque ya sabes. Cuando llegué a Apocalipsis, la verdad es que pues, no entendí nada. Pero algo me llamó mucho la atención porque recuerdo que le pregunté a la persona que me estaba dando estudios y me dijo, ¿sabes qué significa Apocalipsis? Le dije, no tengo ni idea. Me dijo, la revelación de Jesucristo, eso es lo que dice. La revelación de Jesucristo. ¿Sí? Quiere que lo conozcas como Él es. Yo dije, pues entonces está interesantísimo el libro. Yo había pensado que se trataba de encontrar quién tenía 7 cuernos y 10 no sé qué. Pero entonces no se trataba de eso, se trataba de encontrar cómo es Jesucristo, ¿cierto? Bueno, ese es el mensaje realmente de la Biblia para que tú y yo podamos, por ejemplo, aprender cómo Dios es y cómo quiere que tú y yo seamos. ¿De acuerdo? Por otro lado también, esto va a llevarte, la convivencia diaria con el Señor Jesucristo, a querer ser como Él y admirarlo tan profundamente que tú y yo anhelemos tener todas las características que Él tiene que nosotros no. ¿Qué dice la Escritura en el versículo? Sed pues imitadores de Cristo. ¿Alguna vez imitaste a tu papá? ¿Alguna vez imitaste a tu mamá? ¿Sabes qué te está diciendo Dios? Tienes que aprender a imitarme. Trata de hablar como yo. ¿Sabes? De repente Pedro empieza a lidiar aquella noche
tremenda del arresto de Jesús, empieza a lidiar con las personas y le dicen, no, no te hagas el distraído, no digas que tú no sigues a Jesús, si hablas igualito que él, ¿no? Y entonces Pedro, para tratar de salirse de esta situación complicada, empieza a decir cosas que no debe, pero ya hablaba como él. ¿Sabes qué me llama la atención? A veces he conocido a creyentes en otros lugares del mundo. ¿Y sabes cuál es la característica que me llama la atención de ellos? Hablan igual. Todos dicen lo mismo. Todos hablan igual, usan los mismos versículos, dicen más o menos lo mismo. ¿Por qué? Pues porque simplemente están imitando al mismo Padre. Todos ellos están aprendiendo y están imitando al mismo Padre. Bueno, tú y yo tenemos entonces que buscar intencionalmente ser imitadores de Cristo. Algunas veces nuestra propia rebeldía nos dice, mi papá lleva el reloj en la mano derecha, pues yo me lo pongo en la izquierda, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues porque sí, ¿verdad? Porque quiero ir en contra de la corriente, ¿verdad? Pero lo que Dios nos dice es, tienes que tener una actitud correcta en este sentido y tienes que aprender a imitar en todos los aspectos a Cristo. Tienes que volverte un imitador de Él. Es decir, has visto aquellos que imitan artistas, ¿verdad? Y que cantan prácticamente igual, o que se visten de la misma forma, cantan igual y tratan de hacer los mismos gestos. Lo que Dios nos dice es, trata de imitarme de la misma forma. Trata de hacer los mismos gestos. Trata de hablar igual que yo. Trata de decir las mismas cosas. Trata de conducirte con las personas de la misma manera. Trata de hacer prácticamente lo mismo, como un hijo que por amor lo hace con su padre. De esa misma forma, trata de imitarme completamente. Estamos celebrando en estos días el Día de la Madre, ¿verdad? Como comentaba, este año pareció casi el mes de la Madre porque se ha alargado mucho, ¿verdad? Empezó el jueves y el viernes y el sábado y el domingo, en fin. Pero quiero decirte que Dios generó esta estructura, padres, madres, etcétera, con un razonamiento muy lógico. Él dijo, los hijos tienen que aprender a vivir emocionalmente y a desarrollarse emocionalmente con sus padres. Esta es la mejor forma. ¿Sabes? Esto es lo mismo que Dios hace con nosotros. Quiere enseñarnos a vivir emocionalmente, quiere enseñarnos a vivir socialmente, o sea, a vivir con las demás personas, de la misma forma que Él vive, de la misma forma que Él se relaciona con nosotros. Es extraordinaria la similitud entre estas dos relaciones. Y Dios permitió que tú y yo viviésemos físicamente esta relación para que tú y yo pudiésemos de esta forma aprender de nuestra relación con Dios y de todo lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Se define a sí mismo como nuestro Padre. Y lo que Él quiere es que lo imitemos de tal forma que la gente diga, mira, Él es cristiano porque sigue a Cristo. Como dicen, es Rodríguez porque su padre se llamaba Rodrigo, ¿verdad? O de la misma forma que dicen, este es Martínez porque es hijo de Martín. De la misma forma que las personas puedan decir, es un digno hijo de su padre. En algún momento Jesús hizo un comentario muy fuerte que dolió mucho a algunos de los fariseos y los religiosos de su época. Les dijo, ustedes son de su padre el diablo. Entonces le dijeron, no, ¿cómo nos estás diciendo que somos hijos del diablo? Él dijo, bueno, pues es que son igual de mentirosos que su padre. Su padre es el creador de las mentiras. Su padre es el que toda la vida ha vivido mintiendo y engañando, ¿no? Es más, uno de los nombres que conocemos de él ni siquiera es un nombre, es un adjetivo, mentiroso, engañador, ¿no? Entonces les dijo, pero no se ofendan, lo que les estoy diciendo es que se parecen mucho a su papá, ¿verdad? y así es, ¿verdad? Y entonces, cuando tú y yo como creyentes salimos de este mundo, deberíamos parecernos mucho a nuestro papá, ¿verdad? Deberíamos tener una profunda similitud con nuestro Padre. Pero hay veces que nos parecemos más al mundo que a nuestro Padre. Hay muchas veces que para ser aceptados hacemos como Pedro, simplemente hablando mal, en lugar de que nuestra forma de hablar, nuestra forma de conducirnos, nuestra forma de vivir, sea un fiel reflejo de aquel de quienes somos hijos. Es importante que tú y yo aprendamos dos cosas aquí. En forma natural, tú te vas a parecer a tu Padre. Es decir, en forma natural, tú te vas a parecer a Dios. ¿Por qué? Pues porque Dios va a empezar a poner estas características del gozo, de la paz. Entonces va a haber ciertas cosas que van a hacer que tú reflejes a Cristo
en forma incluso involuntaria. Pero también es cierto que hay muchas otras cosas en las que tú y yo tenemos que aprender en forma completamente voluntaria a ser lo más cercanos posible a Cristo. Hay varios temas de los que quería platicar con ustedes dentro de toda esta enseñanza. El primero es, ¿cómo estás siendo como papá? Sé que a lo mejor me dices, pues llegaste 25 años tarde con la enseñanza, ¿verdad? O llegaste 32 años tarde con la enseñanza. No, yo te diría, nunca es tarde con la enseñanza. Siempre es importante que tú y yo entendamos de una forma muy especial que tenemos una gran responsabilidad como padres para ser un ejemplo para nuestros hijos, para que nos imiten por admiración, no de otra manera, sino por admiración. Y entonces, lo primero que tú y yo tenemos que hacer es preguntarnos, ¿realmente soy muy admirable? A todos nos gustaría escuchar que nuestro hijo o nuestra hija dijera, no, yo quiero ser como tú. La pregunta es, ¿y a ti te gusta como eres? Esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer, porque a veces la respuesta es, pues no del todo, ¿verdad? O sea, la verdad me gustaría no ser tanto como soy y ser un poco más de otra manera. Bueno, si tú piensas eso, tú tienes hoy que llegar delante de Dios y pedirle que transforme tu vida en estas áreas en las cuales tú no estás de acuerdo y no estás de acuerdo porque sabes que no son correctas. Muchas veces nosotros somos tolerantes con ciertos pecados o con ciertos problemas en nuestra vida. Bueno, soy muy enojón, pero bueno, solo a veces, ¿no? Bueno, soy muy enojón, pero solo con tal persona o cuando me hacen esto o lo que sea. Bueno, la verdad es que no soy muy generoso, pero bueno, así soy yo, ¿no? Bueno, lo que pasa es que no soy muy extrovertido y entonces yo no me doy con la gente. No, todo esto que tú estás pensando en realidad es una forma de encubrir pecados, de encubrir el egoísmo, de encubrir la ira, de encubrir pecados. Entonces tú tienes que ser muy sensato en la forma en la que tú piensas de ti mismo, ¿de acuerdo? La Biblia dice que pensemos de nosotros mismos con cordura. Es decir, tenemos que ser muy sensatos en la forma de analizar nuestra vida y dejar de justificar todas aquellas cosas que están equivocadas. Si hay algo que está equivocado, no le eches la culpa a tu papá. Eso es muy psicológico, ¿no? Eso se usa mucho en la psicología moderna hoy en día, ¿no? Oye, es que tú eres muy berrinchudo. Sí, es que mi papá también. Pues bueno, pues sí, pero ya tienes 45 años, ya eres responsable de tu vida, ¿verdad? El otro día escuché una persona con casi 70 que dijo, mira, lo que pasa es que yo soy como mi papá. Pues ya es tiempo de que empieces a cambiar un poquito, ¿verdad? Tomes algunas decisiones, ¿verdad? Muchas veces nos cuesta trabajo tomar estas decisiones de desligarnos de aquellas cosas que tú y yo sabemos que en nuestra vida están equivocadas. Solo quiero darte una guía en todo esto. Y es, si tú fueras tu propio hijo, ¿te gustaría ser como tu papá? Si tú fueras tu propio hijo, ¿te gustaría parecerte a tu papá? Si tú fueras tu propio hijo, ¿te gustaría parecerte a tu mamá? Si la respuesta es no mucho, pues entonces estás encontrando ciertas áreas de tu vida que todavía tienen que ser cambiadas, que todavía tienen que ser corregidas. Entonces, deja de justificarlas y enfréntalas de una vez por todas. Haz una pequeña lista esta tarde, esta noche, cuando tengas un trato. Oye, pues hay ciertas cosas que en el fondo no me gustan de mí. La verdad es que, mira, me tomo las cosas demasiado personal, me cuesta trabajo darme con los demás, qué sé yo, lo que sea, ¿verdad? Lo que tú encuentres en tu propia vida, lo que no te gustaría, ¿de acuerdo? Y entonces, en lugar de poner, es que tengo la tendencia a no darme mucho con los demás, ponlo a un lado, igual a egoísmo, ¿ok? Estos igual a van a determinar cuáles son los problemas reales que tú tienes. No es que no me gusta mucho darme con los demás, no es que eres muy egoísta, ¿de acuerdo? Entonces, llámalo por su nombre, porque cuando lo llames por su nombre vas a decir, esto es un pecado, esto es una cosa equivocada, esto es algo que yo tengo que cambiar. Y entonces vas a llegar delante de Dios a pedirle que transforme estas áreas de tu vida que están equivocadas. Nos hemos vuelto unos expertos en cambiar los nombres para nunca reconocer que son pecados. Ya no nos enojamos, nos sacamos de onda, ya no somos egoístas, solamente protegemos nuestras cosas. O sea, entiéndeme, tenemos que hacer esta reflexión, poner estas cosas y ponerle igual a y el nombre del pecado en el que estamos incurriendo, para de esta manera llegar delante de Dios y que Él pueda hacer estos cambios que son profundamente necesarios. Padres, madres,
conviértanse en admirables. Sé que en cierto sentido lo son. Sé los esfuerzos que han hecho por sus hijos, por sus hijas. Sé la lucha diaria que es ser padre y ser madre. Yo no lo soy, pero veo la lucha tremenda que es el poder ser un buen padre, una buena madre. Es muy difícil y es una lucha tremenda. Solo quiero decirte, no te resignes a decir hago lo mejor que puedo. Lo mejor que puedo todavía no es suficiente, todavía puedes hacer algo mejor, porque tu vida puede estar en las manos de Dios y Él puede hacer lo que tú no. Y podría convertirte en un padre admirable, en una madre admirable, en todas las áreas de tu vida, no solo en algunas, como ya eres, sino en todas las áreas de tu vida. Ahora déjame hablarte de los padres con otra responsabilidad. También hay padres desde el punto de vista espiritual, ¿no? Pablo hablaba de él como padre de muchas personas desde el punto de vista espiritual, ¿verdad? Él decía, yo no tuve una familia física, pero pues tengo muchas responsabilidades con a todos aquellos que vinieron a Cristo a través de mi predicación. Bueno, si tú estás en una situación así, si hay una persona que recibió a Cristo contigo, 1, 10, 100, da igual, tú tienes una responsabilidad con ellos. A veces pienso en los papás cuando no son responsables, ¿no? El otro día escuchaba a una persona que decía, bueno, yo tengo 6 hijos que conozco y dice, ay mamá, lo que venga después de él prefiero no oírlo, ¿verdad? O sea, y otros de los que nunca fue responsable. Y muchas veces tú y yo como creyentes podemos ser irresponsables de personas que vinieron a Cristo a través de tu vida. Esto no quiere decir que los persigas o que los pongas en tu casa, no quiere decir eso, pero quiere decir que tú eres responsable de orar por ellos. Quiere decir que tú eres responsable, en la medida que ellos lo permitan, de cuidar de sus vidas, ¿cierto? Y esta es una responsabilidad que no termina. ¿Tú has visto algún papá que se jubile? Que yo tengo 30 años de padre, ya terminé, ya se... No te puedes jubilar, ¿cierto? No te puedes retirar, no hay forma. Tu responsabilidad es para siempre. De la misma manera te diría, tu responsabilidad desde el punto espiritual es para siempre. Tú tienes una responsabilidad para siempre con aquellas personas a las que tú llevaste a Cristo, a las que tú les enseñaste del Evangelio. Tienes una responsabilidad con ellos. Y déjame hacerte las mismas preguntas que te hice hace un rato. ¿Eres admirable? O sea, las personas que han venido a Cristo dicen, oye, yo quiero ser como mi maestro. O quiere decir, bueno, yo no tanto, ¿verdad? Mejor como el maestro de mi vecino. Pero realmente tu vida es un ejemplo extraordinario de lo que es vivir para Cristo. Tu vida es un ejemplo completo de lo que debería ser una vida cristiana, ¿o no lo es? Si no lo es, te sugiero que cuando termines la primera lista de papá, le pongas unas rayitas y entonces empieces la segunda lista. A ver, ¿cómo soy como un papá espiritual? Pues un poquitín irresponsable porque no oro mucho por mis hijos. No, bueno, pues no, la verdad es que no he hablado últimamente con ninguno. No, cuidado, tú también tienes que encontrar que tienes una responsabilidad, ¿cierto? Y por otro lado, es importante también que entiendas que además de la responsabilidad, tú tienes, y esto es muy importante, la responsabilidad de tener un testimonio que los pueda seguir guiando a ellos en Cristo para siempre. Yo escucho muchas veces personas que dicen, no, pues yo recibí a Cristo con tal persona que fue muy importante los primeros meses de mi vida cristiana, y luego no, pues ya no. Ay. Espero que no sea mi caso, ojalá que no. No, yo espero que tú seas siempre importante para las personas que ganaste para Cristo, que siempre seas un ejemplo para ellos, siempre seas un testimonio, siempre seas las personas que de alguna manera son un ejemplo en la vida cristiana. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno. Ahora vamos con la relación de los hijos, ¿te parece bien? En forma natural, la relación de los hijos con los padres siempre es un poco más egoísta que la de los padres con los hijos. Cuando un padre tiene un hijo, lo que hace en forma natural pues, es cuidar de él, ¿verdad? Pero el hijo normalmente pues lo primero que hace es dejarse cuidar, ¿no? Primero por necesidad y después porque nos encanta. ¿Verdad que sí? O sea, normalmente tú te dejas proteger, te dejas cuidar y todo por tus padres, ¿de acuerdo? Bueno, muchas veces esto hace que tú y yo tampoco tengamos la actitud correcta para con nuestros padres. Yo no sé si tú sabes esto, pero humanamente hablando, hoy tenemos una crisis muy importante porque los hijos no se hacen responsables de los padres. Y cuando los padres, por su edad, por su situación física, por lo que sea, necesitan ayuda de sus hijos, los hijos no responden en ese sentido. Dicen, oye, pero espérame, o sea, ese papá o esa mamá se preocuparon por ti muchos años, hoy necesitan de tu ayuda. Ah, no. Que lo haga mi hermano, que lo haga mi primo, que a ver cómo lo hace él, a ver cómo lo hace ella. Esto no está bien,
Es decir, tú y yo tenemos una responsabilidad como hijos, de verdad, de cuidar de los asuntos de nuestros padres. Ayer hablé con unos amigos. Los amigos viven en la ciudad de Querétaro. Y ¿sabes qué me llamó la atención? Estos amigos, el papá de él, ¿no? Tiene, después de muchos años en el medio financiero y todo, tomó la decisión de hacer aquello que le gustaba y tomó sus ahorros y empezó a hacer un rancho y ha construido un rancho muy simpático, muy grande, muy interesante, con muchas cosas, ¿no? Y esto es lo que él siempre quiso. Él siempre estuvo en una oficina y todo, pero en realidad él soñaba con hacer aquello que finalmente pudo hacer. Pero hoy en día pues ya le cuesta un poco de trabajo porque es algo muy demandante físicamente y ya no puede. Y sus hijos pues están dedicados a otra cosa. Entonces ayer mi amiga me dice, ¿qué crees? Nuestro hijo mayor se ha ido a trabajar con el abuelo, ya los ha hecho cargo de todo. ¿Cómo? Le dije, pues no sabes qué gusto me da, ¿cierto? Y bueno, me dice, quiero decirte que su abuelo no ha recibido aún a Cristo. Y siempre con los hijos les ha dicho, no, yo la Biblia, no. Y cuando el nieto llegó le dijo, a ver abuelo, yo vengo a trabajar contigo y todo, pero tenemos que hacer un trato. Parte de este trato es que tú tienes que leer todos los días algo de la Biblia y lo comentamos. Y el abuelo dijo, sí, está bien. Y el abuelo está leyendo la Biblia. Ya todas las mañanas espera al nieto para llegar y a ver, mira, leí esto de la Biblia, explícame, eso no. Y está muy cerca de hacer una decisión por Cristo. ¿No? Y esto pues básicamente por el trato precioso que el nieto está teniendo para con él. ¿De acuerdo? Y yo pensaba, en este caso es una relación de nieto, no de hijo, pero yo pensaba, y además créeme, sus hijos son de verdad una maravilla con él también, pero así se ha dado esto. Pero yo pensaba como muchas veces tú y yo tampoco tenemos desde el punto de vista natural y a veces tampoco desde el punto de vista espiritual la actitud correcta con nuestros padres. ¿Sabes cuál es el cuarto mandamiento que Dios le dio a Moisés? Honrarás a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y se alarguen tus días sobre la tierra. Fíjate que es extraordinario. Te dice, tienes que aprender a ser un buen hijo. Tienes que aprender a honrar a tus padres. Sé que esto está pasado de moda. Hoy en día se hace todo menos honrar a tus padres, pero la realidad es que esto es una responsabilidad real. Tú tienes que aprender a honrar a tus padres. Hoy en día pareciera que es todo lo contrario. ¿Cómo hacerle para juzgar a tus padres, no? No, mi papá seguro lo hizo mal, y mi mamá, y el otro. No te engañes. Tus padres hicieron lo mejor que pudieron, en la medida de sus posibilidades, en la medida de sus conocimientos, en la medida de lo que estaban capacitados para hacer. Y tú tienes que aprender a honrarlos. ¿Qué significa la palabra honrar? Honrar significa respetar, aceptar y amar a la persona que honras. Esto quiere decir que tú tienes que aprender a aceptar, amar y tienes que aprender a admirar a tus padres. ¿Por qué dice la Biblia que se van a alargar tus días? ¿Sabes? Cuando tú tomas esta actitud hacia tus padres, tú aprendes muchas cosas que literalmente preservan tu vida. Esa es la realidad. Yo pienso cuántos errores cometí por no escuchar, especialmente en este caso a mis padres. No los escuché y cometí ciertos errores. Y hubiera podido no cometerlos si hubiera escuchado un poquito, si hubiera sido un poco menos orgulloso. Recuerdo que cuando acababa de recibir a Cristo, poco después le empecé a hablar de Cristo a mi papá. Y un día mi papá me hizo un comentario sobre mi vida y sobre la iglesia. Y yo dije, mi papá, ¿qué puede saber de esto? Pues si no es ni salvo, pues está perdido, ¿sabes? Hoy tengo 57 años, tengo 38 en Cristo, sirvo en esta iglesia y el otro día me acordé del consejo de mi padre y le dije, ¿qué razón tenía? Aunque no sabía al principio que sustentaba su opinión, pero su opinión era perfectamente real y válida. Ojalá lo hubiera escuchado hace muchos años. ¿Sabes? Por eso se alargan tus días sobre la tierra. Tú tienes que aprender a honrar a tus padres, no importa la edad que tengan. No importa si fueron mejores padres, según tu opinión, o peores padres, según tu opinión. No es importante. Dios dice que aprendas a honrarlos. De esta misma forma, yo pensaba en esta relación espiritual que sucede también entre aquellas personas que te hablaron de Cristo y te enseñaron a vivir la vida cristiana y tú. Porque muchas veces nos pasa lo mismo que a los jóvenes, ¿verdad? No, yo que mi padre espiritual está... No, yo sé más que él. ¿No? ¿Sabes? Hace muchos años, un misionero americano comenzó esta iglesia, este trabajo.
Entonces él comenzó con un grupo de personas. Él ya había empezado y desarrollado otras iglesias, otros trabajos, pero comenzó con este en particular. Entonces una de las primeras personas, un joven que empezó a estudiar la Biblia con él, meses después se fue a la Secretaría de Gobernación para presentar una denuncia en contra de él. ¿Sabes cuál era la idea? Si lo echan del país, entonces yo soy la persona que más voy a saber de la Biblia. Por supuesto es una cosa infantil y absurda y muchas cosas más. Gracias a Dios no sucedió. Pero lo que te quiero decir es que muchas veces tú y yo tenemos una imagen equivocada de nuestra relación con aquellos que nos ganaron para Cristo y que se han preocupado por nuestras vidas. Tú y yo deberíamos, aplicando este mismo principio, aprender a honrar a aquellos que nos presidieron o que nos guiaron en el Señor. A honrarlos, es decir, a amarlos, a respetarlos, a admirarlos, a aceptarlos. ¿Sabes? Yo siempre viviré agradecido con las personas que me enseñaron de la Biblia y que me siguen enseñando todavía de la Biblia. Siempre viviré agradecido con aquella persona que me habló de Cristo, que me llevó a aquella reunión, con aquellas personas que fueron importantes en el inicio de mi vida cristiana y después. Porque por esas personas Dios hizo mucho trabajo en mi vida que hoy ha traído ciertos frutos. Bueno, en forma natural no actuamos así. Más bien empezamos siempre a criticar a nuestros pastores, a criticar a los que nos enseñan. Ya ves, llegó 5 minutos tarde. Total, yo solamente llego 20 siempre, pero no, ahora sí llego 5 minutos. O sea, siempre estamos tratando de encontrar algo, ¿no?, que justifique nuestras críticas hacia los demás. Cómo se viste, cómo es, cómo piensa, cómo dijo, cómo esto, cómo lo otro. Lejos de eso, tú tienes que aprender a amar a aquellos que te presiden en el Señor. De esta manera, tú vas también a alargar tu vida espiritual. Créeme, esa influencia extraordinaria va a tener un efecto muy positivo en tu vida. El sábado pasado fui a comer con la primera persona que me empezó a discipular. Esto hace casi 38 años. Quiero decirte que a mí, yo iba a un grupo como este, pero a mí nadie me quería dar estudios, ¿no? Cuando veían que traía el pelo un poco más largo que Mayra, por ejemplo, me decían, pues este chico, y cuando veían los collares, yo decía, no, este chico no tiene mucho futuro. Y este hombre se acercó y me dijo, oye, ¿no te gustaría estudiar la Biblia? ¿Cómo se puede? No me diga, pero ¿de verdad? Sí, claro, ¿y cuánto? No, no cuesta nada, hombre, por favor, ve a mi casa. Y yo, ¿qué? ¿De verdad? Yo no lo podía creer, que alguien me regalara estudios de la Biblia, o sea, yo no lo podía creer. Y esta persona me dio estudios durante tal vez 6, 8 meses, después por sus ocupaciones otra persona se ocupó de mí, pero quiero decirte que siempre le viviré eternamente agradecido. O sea, esos meses fueron verdaderamente extraordinarios para mi vida y siempre he mantenido con él una relación muy especial. Hoy en día viene a mis pláticas de adultos mayores y cada vez que se levanta me agarra besos y todo, me dice, Angelito, yo siempre sabía que tú algún día. Pero lo otro que te quiero decir es, el sábado fui a comer con él y con su esposa, los voy a comer con ellos así varias veces regularmente y todo. No sabes qué tiempo tan extraordinario, ¿no? Y no importa el tiempo que ha pasado, él tiene ahora 86 años creo que tiene. Pero me decía mi esposo, oye, qué increíble, lo sigues viendo con la misma admiración, con el mismo cariño. Y todo. Y decía que por supuesto, para mí sigue siendo una persona extraordinaria, y siempre un ejemplo en muchos sentidos, ¿no? Bueno, te invito a que tomes la misma actitud. De veras, aprende a tener esta misma actitud con aquellos que te presiden en el Señor y con los que has tenido o Dios te ha permitido tener esta relación tan cercana. De la misma forma te diría, ¿por qué no haces un pequeño análisis, tercera tablita de tu cuaderno? ¿Cómo eres como hijo? ¿Cómo eres como hijo con tus hijos, con tus padres terrenales? ¿Y cómo eres como hijo con aquellos que te ganaron para Cristo o que te ayudaron en tu vida cristiana o que te enseñaron? ¿Tienes alguna deuda de gratitud o crees que no la tienes? Yo creo que es muy importante que aprendamos. ¿Sabes? Jesucristo nos enseñó también esto en el Evangelio. Él se refería siempre a su Padre, ¿no? Y siempre se refería con todo respeto, con todo afecto, con toda cercanía, de tal manera que nos enseñó a ti y a mí cómo debemos ser hijos. Hace un rato les explicaba cuál fue la conducta que Jesús tuvo con María, que si bien no era estrictamente hablando su madre desde el punto de vista físico, había ocupado este papel. Y siempre tuvo esta extraordinaria actitud con ella, incluso clavado en aquella cruz.
Hoy te invito a que hagas una reflexión sobre cómo es tu vida como hijo, cómo es tu vida como hijo desde el punto de vista espiritual, y de esta manera te hagas imitador de Cristo. Dejes de una vez por todas aquellas cosas que te están resultando un lastre en tu vida y te conviertas en un imitador de Cristo, como un hijo amoroso del Dios que te salvó. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Déjame contarte una historia que tiene que ver con una amiga mía. Esta joven, o estos jóvenes, eran un matrimonio, tenían hijos chicos. Y tú sabes que siempre hay hijos con los que es más fácil tener relación, hijos con los que es un poco más difícil, ¿no? Por afinidades, por cosas así, ¿no? Y entonces esta mujer tenía un problema, y es que con uno de sus hijos no tenía mucho de qué platicar. Entonces, ¿cómo te fue en la escuela? Pues bien, ¿qué bien? Bien, bien. Todos los que han tenido hijos adolescentes saben que pues, hay 2 o 3 bien y luego se acaba la conversación. Entonces tienes que hacer un esfuerzo para que la conversación continúe, porque en esa edad los adolescentes no son tan comunicativos, ¿cierto? Entonces ella decía, ¿cómo le hago para que yo tenga un tema de conversación con mi hijo? Porque es que siempre la conversación termina bien, gracias, adiós, va, o sea. Y entonces ella empezó a ver que su hijo se interesaba mucho por un deporte. Y entonces él lo seguía mucho en la televisión, practicaba el deporte, pero además lo veía mucho en la televisión. Y entonces ella ni le gustaba, ni le interesaba, pero empezó a sentarse con él. Y entonces un día el chico le volteó y dijo, mamá, ¿qué haces aquí? O sea, no entiendo mucho, pero a ver, explícame quién es quién. Entonces el muchacho le empezó a hablar sobre pues, el deporte en cuestión y tal jugador y qué sé yo, ¿no? Lo que sea. Y entonces, por supuesto a ella nunca le gustó el deporte, pero lo que sí sucedió es que esto abrió un canal de comunicación muy importante, porque lo que su hijo percibió es, mi mamá se interesa no en ello, sino se interesa por mí en ello. Te cuento esto porque muchas veces tenemos que aprender a tener una empatía especial con las personas para poderles hablar de Cristo. No te estoy invitando a que te vayas al cine a ver la película esta, o sea, no te estoy invitando a eso, pero sí te estoy invitando a que los escuches. Les estoy invitando a que te intereses por ellos, a que te intereses por lo que platican. Oye, ¿no has visto la película? Mira, yo no la he visto, pero a ver, cuéntame de qué se trata, vale la pena, por qué les gusta tanto. Algo que te permita que tengas una empatía con ellos. Muchas veces lo que nos pasa es que somos muy poco empáticos como creyentes. Entonces te dicen, oye, fíjate que no fuiste a ver esa película. No, o sea, entiéndeme. No, seguramente tú no la has visto, seguramente ellos sí, seguramente no estarías de acuerdo, pero eso no es relevante. Lo relevante es el interés que tú manifiestes por ellos en las cosas que les gusten o que les interesen. Entonces, esto te va a abrir puertas para Cristo. Y no se trata, de nuevo, ni que vayas a ver la película esta, ni que te metas a internet a ver de qué se trata. No se trata de eso. Se trata de que te intereses por las cosas que a ellos les interesan. Porque eso manifiesta un interés por sus vidas. ¿De acuerdo? Esto lo tiene que aprender cualquier creyente en su trato con otras personas y cualquier papá con sus hijos. Porque si no, solamente te vas a llevar muy bien con los hijos que sean muy afines a ti. Con los otros, pues nunca va a suceder. Te voy a decir qué es lo que pasa. Cuando una persona está reflejando a Cristo, la gente va a ir a preguntarle por qué. Y entonces esto te va a abrir puertas en forma natural, ¿verdad? Muchas veces estamos como estrategas, ¿no? Cuando digan esto, entonces les voy a decir, y luego no lo dicen y ya perdiste, ¿no? Pero en realidad más bien tú y yo tenemos que aprender a vivir reflejando a Cristo de tal manera que esto pueda permitir que las demás personas te pregunten, ¿no? Claro, si se abre una puerta hay que aprovecharla, ¿no? Pero mucho tiene que ver con esto. Y esto se obtiene mucho también generando esta empatía con las personas. ¿De acuerdo? Interesándote por lo que les interesa, ¿no? Estos días estaba viendo Facebook, o entré por algo a Facebook, y entonces vi un anuncio de una universidad. Y en el anuncio estaba una chica que es cristiana, que está aquí con nosotros, ¿no? Y dije, qué simpático, porque está haciendo la imagen de una carrera cuando ella en realidad, pues además de estudiar la carrera, pero lo que quiere es hablar de Cristo con sus compañeros, pero su interés por la profesión y su interés por la carrera, por lo que está haciendo y todo, pues de alguna manera le está dando un testimonio, una imagen y todo, que los demás pueden ver, ¿me entiendes? Entonces, a veces los creyentes menospreciamos el trabajo, o menospreciamos ciertas actividades, o menospreciamos comentarios de las personas, y en realidad no debe ser así, porque esos comentarios son importantes para los demás. Entonces lo que es importante para alguien, pues debe ser importante para ti, aunque tú no participes en ello, ¿no?
si no, ¿no? Y te va a sorprender. ¿Sabes a mí qué me impresiona mucho? Por ejemplo, cuando piensas en la vida de Pablo, Pablo era un hombre tremendamente definido. Pero tú sabes, por ejemplo, en una de las actividades menos espirituales que te puedes imaginar, ¿no? Se convirtieron dos personas que fueron claves para el ministerio de Pablo. De repente no llega la ofrenda y Pablo se puso a arreglar tiendas de campaña, es lo que encontró. Y tú dirías, ¿Pablo? ¿Tiendas de campaña? O sea, ¿cómo? Pues Pablo debería estar dando disertaciones en algún... Pero no. Y él seguramente tuvo una actitud suficientemente buena como para que Priscila y Aquila, que se ocupaban de las mismas actividades, pues se convirtieran a Cristo y se convirtieran además en tremendos colaboradores del trabajo de Pablo. Y pensaba en la vida de José, ¿te acuerdas? O sea, José, igual teniendo una posición o pudiendo tener una posición distinta, ¿no? Acabó en la cárcel. Y en la cárcel él se empieza a preocupar por atender a los demás presos. ¿No? Esta actitud de preocuparse por los demás fue la que hizo que José fuera colocado a un lado de Faraón. O sea, él pudo simplemente haber atendido a alguien, pues que te vaya bien, pero le dijo, oye, está decaído tu semblante, ¿qué pasa? Y esta preocupación por las cosas de los demás permitió que Dios pudiera utilizar su vida de esta forma. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Hace unos años hubo una convención en la empresa en la que yo trabajé en ese tiempo, y recuerdo que en esa convención le hicieron un regalo a cada persona, ¿no? Entonces a mí me mandaron una Biblia, ¿no? Como que trataron de mandar una cosa que fuera muy, muy personal, y entonces a mí me mandaron una Biblia. Le atinaron a la traducción. Por cierto, le pregunté, oye, ¿quién eligió esto? No, pues fue al azar, o sea, fuimos, compramos una Biblia, no sabíamos, pero pues, como sabemos que era importante para ti, pues compramos una Biblia muy linda y todo, y dije, pues le atinaron hasta la traducción que yo normalmente uso, lo que sea, ¿no? Pero te identifican claramente. Lo importante es que te puedan identificar, pero que te puedan identificar como alguien cercano, además, no como alguien que los juzga, ¿no? Porque no tiene nada que ver, porque no sería la actitud, ¿no? Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias y buen fin de semana.